Ok. Entré. Ah, bueno, ahí están los tres puntitos. Le dice en vivo Facebook. Todavía no lo voy ahí, ¿verdad? Sí, le voy. Le voy todavía a entrar a Facebook. Todavía no va. Bueno. Ah, bueno, ok. Ah, bueno, está bien, bueno, está bien, bueno. Bueno. A ver si se escucha. Aló, aló. Aló, aló, aló. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Se oye bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, probando. Don Guillermo, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bueno, ok. Bueno.
Y Laura, una pregunta, Laura. A ver si me escucha. Sí, señor, dígame. Cuando yo le voy aquí ahora, que yo le voy ahora a Facebook Live, entonces busco administrar eso, educación continua, y la presentación y todo eso, los archivos, en qué plataforma lo estoy viendo? Siempre en Zoom. Eh, sí, digamos, cuando ya usted lo haga la conexión a Facebook, se ¿Sí? devuelve a Zoom, entonces se mete otra vez a Zoom y normal, como con el curso. Ah, bueno, Facebook, cuando hago la conexión a Facebook, ¿cómo me devuelvo a Zoom? Solo me eh, devuelvo. sí, digamos, no le da a cerrar a Facebook, sino que, digamos, en la barra de abajo va a tener el iconito de Zoom, ahí, desde ahí se puede meter. Ah, bueno, me meto en el conito de Zoom, ok. Ujú, Me voy ahí donde está el Zoom metido, ok. correcto. Ujú. Ujú, ok. Vamos a ver. Usted me dice que horas hacemos el chance ese para irnos a Facebook. Que nos faltan unos minutillos antes. Sí, exactamente. En el momento en que empieza la transmisión a Facebook, entonces yo ya doy la bienvenida y ya luego yo le Ok. doy la palabra a usted. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Y por qué no la hizo directamente en Zoom? ¿Y por qué así en Facebook? Porque hay gente que no, Que no. primero para que nos quede el video en la página grabada, en la página de Facebook, para que la gente más adelante, si lo quieren volver a repasar o alguien se lo Ah, olvidó, ya. lo pueda ver desde ahí. Ujú, Ah, ya. Ok. ujú. De acuerdo. Vamos a compartir pantalla a ver si se ve la presentación. Vamos a ver si la vemos. Ah, bueno, ahí está. Es esta. Vamos a ver si se ve bien, ¿verdad? Ahí está la presentación. Dice, sí, sí. Sí, Sí. ok. Listo. Correcto.
Laura, más o menos es una hora, ¿verdad? Lo calculado. Sí, señor. Ah, bueno, ok, sí, más o menos yo pensaba que era como una horita. Sí, por lo general tardamos una hora y ya al final las preguntas es lo que se pueda extender, pero por lo Ok, general se tarda una hora. Ujú. ok, bueno, está bien. Ah, una pregunta, Laura, para las transparencias suyas, ¿las voy pasando yo o cómo hacemos? Sí, por favor. Ah, El- yo se las voy sí, pasando. Ujú. sí, por favor. Gracias. Ok, bueno, un gusto.
Hola, hola, hola. ¿Ya estamos en el grupo? Sí, señor, ya casi iniciamos en un par de minutitos. Excelente, gracias. Pero son joyas. Ninguna tiene que investigar. De 50 a 75 minutos. Vamos haciendo la conexión, Laura. Sí, señor, Ya. y damos inicio de una vez. Vamos a ver cómo nos va con esta cuestión. No meter las patas. Compartir tu grafía. Quiero ver el video. Compartan una página que administra. Educación continua. Ok. Ahora sí, Laura, me voy para el icono, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, sí, listo. Listo. Iniciamos entonces. Sí, Iniciamos. Listo. sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, hola. Hola. Sí, la escuchamos. Sí, genial, gracias. Bueno, buenas Hola, aquí tardes a escuchamos todos. también. Gracias, qué dicha, qué bien, me alegro. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Darles la bienvenida al programa de Educación Continua. Mi nombre es Laura Montero. Yo me encargo de todo lo que es la labor administrativa del programa. Estoy aquí para darles la bienvenida por su interés, por estar aquí. Contarles que el programa de Educación Continua se encarga de dar cursos de capacitación en el área de ingeniería eléctrica. Todos los cursos que damos son certificados por la universidad y son impartidos por profesores de la misma escuela, ¿verdad? Durante el mes de junio y julio estuvimos con los webinars gratuitos, ya hoy finalizamos. Sin embargo, estamos programando nuevos temas para compartir con todos ustedes. Les invito a seguirnos por nuestras diferentes redes sociales para que se enteren de las actividades que vamos a tener más adelante. Ahorita tenemos 2 cursos en proceso de matrícula. Tenemos calidad de la energía, que está para noviembre, y tenemos modelado y simulación de sistemas fotovoltaicos integrados con baterías. Este es un curso que es de 4 sábados, tiene clases en vivo, además tiene actividades que los estudiantes tienen que hacer por aparte, por decirlo de algún modo, y al final tiene un proyecto en el que tienen que poner en práctica todo el conocimiento adquirido. También vamos a tener cursos para emprendedores, para cursos de electrónica, para gente que no sabe electrónica, y de prototipado también. Entonces ahí les invito a que nos sigan para que se enteren y ojalá puedan participar. Como un anuncio, les comento que el miércoles 12 de agosto, de ayer en 15, la Escuela de Ingeniería Eléctrica va a tener una actividad que se llama Escuela de Ingeniería Eléctrica Abierta. Eso es una actividad que va a ser igual por Zoom. Es una actividad de 1 hora y 30. En esta actividad los profesores de la escuela van a hablar de qué es lo que se hace en ingeniería eléctrica, ahora de la licencia que tiene la ingeniería eléctrica. Se va a hablar de ingeniería biomédica, se va a hablar de redes, se va a hablar de robótica, y es abierta a todo el público. Sin embargo, estamos haciendo una invitación especial a estudiantes de secundaria para que conozcan qué es la ingeniería eléctrica y ojalá se motiven a
a estudiar, la verdad. Y al final de la actividad, entre estudiantes de colegio, se va a rifar una tablet, por si ustedes tienen sobrinos, primos, hijos, vecinos que sean de secundaria, los inviten a participar en esa actividad. Como les digo, es gratuita también. Y por último, presentarles a don Guillermo. Don Guillermo es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, por supuesto. Trabaja en el ICE, tiene 38 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. Tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y tiene una maestría en radiocomunicaciones. Y don Guillermo además tiene una certificación en innovación. Don Guillermo es el que nos va a acompañar hoy en el webinar. Le doy la bienvenida. Comentarles que preguntas, comentarios que ustedes tengan los ponen por el chat y con muchísimo gusto yo voy tomando nota y al final de la actividad la vamos a comentar con don Guillermo y espero que les aproveche mucho. Lo último, todos los webinars que hemos dado estos días, incluso el de hoy don Guillermo, quedan en el canal de YouTube de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Igual por el chat les voy a pasar el enlace por si gustan repasarlos. Don Guillermo, bueno, buenas tardes a todos y don Guillermo, les cedo la palabra. Ok. Bueno, no sé si me están escuchando y están viendo la presentación. Sí, nada más para que me verifiquen. Se escucha y se ve Sí, bien. claro, don Guillermo. Aquí lo estamos escuchando. William Calderón Rojas, el Hola, compañero de grupo. hola, ¿cómo está? Bien. Bueno, vamos a Muy bien, hablar muy de bien, por dicha. me alegra. Vamos a hablar de un tema que se llama innovación, un tema un poco abstracto, ¿verdad? Y que, bueno, yo, como decía Laura, bueno, yo tengo una certificación en el tema de innovación y siempre me ha interesado plantear este tema. Bueno, espero que al final les pueda quedar más claro el concepto, ¿verdad? Vamos a ver, poner el modo presentación. Vamos a ver presentación. Y para ver si se ve. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del tema de innovación. Esta es la agenda que yo proponía, ver de los conceptos básicos, un poco de las premisas de innovación, y el concepto de tecnología e innovación, y por ahí busqué un libro de texto de Andrés Oppenheimer sobre el tema Innovar o Morir, donde él ahí habla un poco de las 5 claves del éxito para la innovación y por qué a América Latina nos cuesta tanto innovar, ¿verdad? Porque, digamos, es todo un reto, una brecha de que América Latina sea exitosa en innovar y algunos retos del caso. De acuerdo a la Real Academia Española, ¿verdad? Yéndonos al sentido estricto de la palabra, la innovación podemos definirla como una acción o un efecto innovar, ¿verdad? Esa es una definición. Otra definición es crear o modificar un producto, ¿verdad? Y su introducción al mercado, ¿verdad? Que ese es el concepto más utilizado, ¿verdad? Que la innovación está asociado a modificar un producto, ¿verdad? A modificar algo ya existente, ¿verdad? Y luego volverlo a introducir al mercado. Podemos decir que la innovación es el resultado de la aplicación dirigida y sistemática de aplicar tecnologías y técnicas existentes para resolver un problema, ¿verdad? Esa es otra definición, ¿verdad? Entonces son algunas definiciones que he buscado yo sobre el tema de innovar. Y también que a veces se hace un cruce con el tema de creatividad. Y por creatividad entendemos pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que innovar es aplicar con éxito las ideas creativas. Entonces, prácticamente van de las manos, ¿verdad? Entonces podemos decir que la creatividad y la innovación van juntas, ¿verdad? Entonces, la creatividad podríamos decir que es el concepto, ¿verdad? Cuando él tiene una idea a alguien, ¿verdad? Y ya innovar, podemos decir que es el proceso de llevar a implementar esa creatividad, ¿verdad? Entonces, a veces se cruza mucho, ¿verdad? Cuesta mucho diferenciar los conceptos de creatividad e innovación, ¿verdad? Entonces podemos decir así a grandes rasgos que la creatividad es la conceptualización de la idea y toda ya esa implementación de la idea nos lleva al proceso de la innovación, ¿verdad? Un poco filosófico el tema. La creatividad es acerca de ideas, de nuevas formas de ver las cosas, ¿verdad? La creatividad tiene un carácter un poco subjetivo y difícil de medir, ¿verdad? Porque son ideas.
Mientras que la innovación sí es más medible, ¿verdad? Porque son procesos exitosos, ¿verdad? Procesos exitosos o procesos que no son exitosos, entonces la innovación sí la podemos medir, ¿verdad? Es más tangible, ¿verdad? Ya productos al mercado que son innovadores, sí los podemos medir, mientras que la creatividad es un poco más subjetiva porque son ideas que están en el pensamiento de las gentes. Podemos decir que la innovación se asocia a la introducción de cambios en sistemas relativamente estables y la innovación trata de hacer esas ideas viables, ¿verdad? En esa parte. Aquí me encontré una frase, perdón, muy bonita. Lo que a menudo falta no es la creatividad en el sentido de la idea de la creación, es la innovación en el sentido de acción, es poner las ideas a trabajar, ¿verdad? Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Porque ideas hay muchas, pero la parte más importante es ponerlas en andar, o sea, ponerlas en acción. Y ese es el rol de la innovación, poner las ideas creativas ya a implementarlas y ponerlas ya a trabajar. Y eso está muy ligado al pensamiento humano, ¿verdad? Al cerebro, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas ideas, ¿verdad? Somos un mente pensante, ¿verdad? Y en este cerebro, ¿verdad? Es donde se radican y se crean todas esas ideas, ¿verdad? Ese pensamiento creativo, ¿verdad? Ese es el motor de todo este desarrollo, ¿verdad? Y que todos, de alguna manera, tenemos la igual oportunidad de generar ideas creativas. Como les decía, el cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias diferentes, ¿verdad? Entre ellos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y parece que esta diferencia de competencias es exclusiva del ser humano. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de ser creativos. El desarrollo de la misma depende del grado de estimulación de la misma, ¿verdad? En esa parte. Entonces, todos estamos en igual condiciones de ser creativos. La diferencia de por qué unos tienen más creatividad que otras personas depende del grado de estimulación que se tenga, ¿verdad? En esa parte. Y las condiciones para desarrollarlas. La creatividad puede ser desarrollada y mejorada. ¿Cómo se puede mejorar esa creatividad? Bueno, existen muchas formas de sacar a relucir todas esas ideas, ¿verdad? De exponerlas, sacarlas de esa gran caja que es el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo qué técnicas? Bueno, pueden ser técnicas de lluvias de ideas, que tal vez muchos de ustedes han practicado, las famosas lluvias de ideas, donde todos exponemos, ¿verdad? Sin ningún tabú. Están los famosos mapas mentales, ¿verdad? Están también los mapas conceptuales y los diagramas de Ishikawa, que son los diagramas de pescado, ¿verdad? De causa y efecto, ¿verdad? Que son muy utilizados para hacer diagnósticos, ¿verdad? Estas son algunas técnicas que se han utilizado para, digamos, desarrollar y sacar a relucir esa creatividad, para poder valorar y priorizar esas ideas para luego pasarlas a la siguiente etapa, que es el proceso de innovación, que es el proceso de implementación. Rasgos de una persona creativa. Bueno, los rasgos de una persona creativa, de acuerdo a estudios que se han hecho, son que pasan en largos periodos de soledad, de reflexión, generalmente, tienden a ser introvertidos, ¿verdad? Son altamente intuitivos y hay dos tipos de rasgos creativos, ¿verdad? En ese sentido. Los artistas, ¿verdad? Son representativos de la creatividad y los científicos en su ámbito de acción, ¿verdad? Entonces, en base a esos dos tipos de personas, artistas y científicos, es que se ha hecho ese perfil de lo que es una persona creativa. Desde el punto de vista de la fórmula de innovación, entonces se ha planteado que la fórmula de la innovación está compuesta de tres variables, de la investigación, ¿verdad? De I más D, que ha sido lo típico, ¿verdad? Pero le vamos a agregar una variable más, la variable de innovación. Investigación, ¿qué entendemos por investigación? El hecho de indagar para expandir nuestra base de conocimiento en determinados temas, ¿verdad? Y el desarrollo, que es la aplicación de los conocimientos anteriormente en la generación de nuevos bienes o aplicativos. Y luego vamos al término de la innovación, que es la obtención de nuevos productos o procesos o servicios o la mejora de productos existentes, ¿verdad? Un ejemplo muy claro en la innovación ha sido los vehículos, ¿verdad? Porque ya desde que Ford inventó el primer vehículo, ¿verdad? Se le han hecho mejoras, se han ido innovando los vehículos, ¿verdad? Y entonces han ido cambiando, pero el vehículo ha estado, ¿verdad? Como ente, ¿verdad? De facilitar el transporte ha estado
desde inicios de la década de los años 20. Lo que ha ido innovando, se les han hecho mejoras, cada vez con cosas más sofisticadas, ¿verdad? Y hacia, digamos, ahora está en el proceso de cambiar sus fuentes de energía, ¿verdad? De vehículos híbridos a vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces, ha habido un proceso de innovación, ese es uno. Otro proceso de innovación ha sido los teléfonos celulares, ¿verdad? Eso es un ejemplo claro, ¿verdad? Desde los primeros blogs, los famosos blogs, ¿verdad? El zapato grandes, ¿verdad? Cuando la Motorola crea su primera red celular allá por las finales de la década de los años 70, ¿verdad? Con un teléfono que costaba como $5,000, un zapatón grande, ¿verdad? Que el famoso blog, hasta lo que hemos tenido actualmente, estos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Entonces ha habido un proceso de mejoras continuas y entonces ahí es un ejemplo claro, ¿verdad? También del proceso de innovación. Generalmente la innovación tampoco está estrictamente condicionada a que vengan las etapas de investigación y desarrollo, ¿verdad? No necesariamente las requiere, ¿verdad? Porque puede ser que ya tengamos algo desarrollado y empezamos a crear mejoras en esa parte. La innovación se asocia a la adaptación de productos y procesos para responder a necesidades inmediatas, ¿verdad? También podemos ver acá lo que les decía, lo que ha pasado, ¿verdad? En el caso de la telefonía celular, ¿verdad? Como ha pasado por diferentes etapas, GSM, Edge, 3G, 4G y ya estamos yendo a 5G, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo esa tecnología ha ido sufriendo mejoras en sus funcionalidades, en sus capacidades, en mejores anchos de banda, etcétera, ¿verdad? Entonces es un proceso continuo, ¿verdad? Que seguirá ahí buscándose cada vez tener mejoras. Por tecnología, ¿qué entendemos? Vamos a buscar la terminología de la Unión Europea y yo tomé la norma UNE 16.602.2006, la del 2006 de lo que es tecnología. De acuerdo a la normativa de la Comunidad Europea, por tecnología entendemos un conjunto de recursos técnicos propios de una actividad que puede ser utilizada de forma sistemática para el diseño, para el desarrollo, para la fabricación y comercialización de productos o la prestación de un servicio, ¿verdad? Ese es el concepto desde el punto de vista de calidad que se maneja en la Comunidad Europea. Bueno, también podemos definir la tecnología como un concepto, como un conjunto de procesos físicos, de métodos y técnicas, herramientas, equipos con los que se fabrican productos o que van a prestar servicios, ¿verdad? Porque también la innovación no solamente tiene que ver con productos, también tiene que ver con servicios, ¿verdad? Servicios innovadores. La tecnología es el resultado de un trabajo dirigido y sistemático orientado a la búsqueda de resolver un problema, ¿verdad? Siempre hay motores de resolver problemas y eso es parte de la ingeniería, resolver problemas. Tiene un parecido al concepto de innovación, el tema de tecnología. En el caso de innovación tiene resultados mucho más concretos que la tecnología. Podemos decir que la tecnología es la aplicación de conocimientos científicos de las reglas y técnicas de la ingeniería. Van de la mano la tecnología y la ingeniería en esa parte. Bueno, ahí podemos ver cómo esta transparencia la agregué para ver cómo juegan un poco las reglas y técnicas de la ingeniería para resolver un problema, ¿verdad? El ser humano está ante un problema que tiene que resolver, va a aplicar sus reglas y técnicas de ingeniería y sus conocimientos científicos, ¿verdad? Y los va a combinar en procesos de investigación y desarrollo, ¿verdad? Que van a desembocar en una tecnología que va orientada a resolver ese problema. Bueno, uno de los problemas, digamos, era la comunicación de la voz, ¿verdad? Entonces, ya y eso llevó a crear la conmutación, ¿verdad? Y hubo un proceso de mejora, ¿verdad? De la conmutación, por ejemplo, ¿verdad? De la conmutación manual, pasamos luego a la conmutación electromecánica, luego a la conmutación de circuitos, ¿verdad? Y eso ha ido variando con nuevos desarrollos tecnológicos y ahora estamos con otra variante, por ejemplo, de voz sobre IP, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo la tecnología ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y una forma de definir la tecnología que describe los diferentes procesos tecnológicos es la famosa curva S. Esta curva S, por su forma, ¿verdad? Es una S, ¿verdad? Ahorita la vemos. Relaciona el esfuerzo realizado en conseguir el progreso de una tecnología
y los resultados que se obtienen, ¿verdad? Esa curva S es como describir como el proceso de los seres humanos, ¿verdad? Que nacemos, vamos a la etapa de la adolescencia, vamos a la etapa adulta y maduramos y después llegamos a la etapa final, ¿verdad? Lo mismo pasa con la tecnología, ¿verdad? Es un proceso muy similar al desarrollo humano. Esa es la curva S, ¿verdad? Por la forma en que en que sigue, ¿verdad? Es una S, ¿verdad? En su parte más baja es el inicio, ¿verdad? Luego sigue la etapa de explosión o maduración, ¿verdad? Y no necesariamente todos los procesos tecnológicos van a llegar a cumplir con esta etapa. Puede ser que algunos procesos tecnológicos mueran acá en la etapa de inicio, ¿verdad? Como ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que tal vez las ideas y los procesos de creatividad y de innovación no fueron tan exactos, ¿verdad? Y entonces no midieron ciertas brechas que se tenía y mueren en el inicio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Cuando se empezó a hablar de los Betamax, ¿verdad? El Betamax, que no pudo llegar a, bueno, para los que son de mi edad saben de qué estoy hablando, el Betamax, ¿verdad? Posteriormente llegó el VHS, ¿verdad? Las famosas cintas, que logró sustituirlas, ¿verdad? Y durante mucho tiempo estuvo dominando el tema de las películas, ¿verdad? Del alquiler de películas. Luego llegó el CD, ¿verdad? Los reproductores de CD y que vieron con todo el tema, ¿verdad? Entonces, y a la fecha, ¿verdad? Podemos decir que los CDs, podríamos decir, yo me aventuré a decir que se encuentran en su etapa de madurez y declinación, ¿verdad? Porque muchas aplicaciones como la nube, ¿verdad? Ya han ido sustituyendo todo eso, ¿verdad? Entonces, vean que hay cosas que han pasado mucho en este ciclo, ¿verdad? Bueno, podemos decir que en la etapa de inicio los rendimientos de la tecnología son escasos, ¿verdad? El progreso es lento, se desconocen los procesos y las características de la tecnología en cuestión. Llegamos a la etapa de explosión, que el rendimiento es mucho más alto en relación con los recursos que se utilizan. Esta fase se invierte en mejoras, incrementando la tecnología, y llegamos a la etapa que todos desearíamos llegar en estos procesos tecnológicos, a la etapa de madurez, donde el rendimiento de la tecnología no aumenta, pero aumentan los recursos dedicados a ella. El límite de la tecnología está muy cercano, ¿verdad? A su etapa de saturación en esa parte. Y luego vendrán, en esa etapa de madurez, van a venir tecnologías sustitutivas. En la etapa de inicio, como comentaba, surge una nueva tecnología que está en fase de desarrollo, por lo que no ofrece competencia directa con las tecnologías que están en uso en ese momento. Es algo nuevo y entonces son las potenciales tecnologías sustitutivas, pero hay cierta incertidumbre, ¿verdad? En cuanto a su uso y su difusión, ¿verdad? No tenemos claridad qué grado de éxito van a tener y si van a llegar a la etapa siguiente. Luego llegamos a la etapa de explosión, donde una nueva tecnología empieza ya a desarrollarse con gran velocidad, ofreciendo grandes ventajas y empieza a desplazar a las tecnologías existentes, ¿verdad? Empieza a darse este proceso de sustitución de tecnologías. Por ejemplo, en las redes de acceso, ¿verdad? Estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Que durante mucho tiempo las redes de acceso hacia el cliente final, hablamos del cliente residencial, han sido de cobre y estamos ya en un proceso donde, aunque el proceso está un poco lento, pero ya empieza a despegar, donde empieza la sustitución de la red de acceso por fibra óptica, ¿verdad? Y todo lo que conllevará en esa parte, ¿verdad? Entonces ya estamos ante una tecnología que empieza ya a crecer y empezamos a ver poco a poco la sustitución de las redes de cobre. Entonces ahí hay un proceso que tal vez no es la velocidad que esperábamos, pero ya estamos ante la presencia de un cambio de tecnologías en el tema de acceso. Ya tal vez muchos de ustedes tengan fibra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso es un tema. Las tecnologías existentes se tratan de reaccionar, tratando de incorporarles ciertas innovaciones que no permitan superar las existentes, ¿verdad? Y la etapa de madurez viene cuando el rendimiento de esta tecnología desarrollada no aumenta, pese a los aumentos de recursos dedicados, ya empezó a llegar, ¿verdad? Se llega a su límite de crecimiento y por más que se le meta, ¿verdad? Ya no va a crecer más. Llegó a una etapa de saturación y ya no va a crecer más. En cuanto a las clases de tecnologías, la clasificación de tecnologías, podemos decir la tecnología base,
que son aquellas que constituyen un fundamento general del producto o proceso que se ofrece. Se conocen por todos los competidores y no van a ofrecer ninguna ventaja, ya es todo de sobra conocido, ¿verdad? Tecnologías claves son aquellas que tienen un alto impacto de tipo competitivo y son conocidas por los líderes del mercado, ¿verdad? Los líderes del mercado son los que van a apostar a estas tecnologías claves. Y tenemos también lo que llamamos tecnologías emergentes, que son aquellas que se encuentran en etapa de investigación y desarrollo inicial. Se desconocen sus potenciales aplicaciones, ¿verdad? Entonces la gente empieza a ver qué potencial les va a sacar, ¿verdad? En esa parte. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Luego vienen las tecnologías que se llaman embrionas, que son aquellas que están en etapa inicial, que ofrecen alta potencialidad para llegar a ser tecnologías claves, ¿verdad? Que pintan, como dicen, a ser tecnologías claves, ¿verdad? Las tecnologías embriones. Y aquí tenemos la curva que les mencionaba, ¿verdad? Un poco más detallada, la famosa curva en base a las tecnologías embrionas, emergentes, claves, bases, ¿verdad? Siguiendo todo ese proceso. Y ven que si vemos muchas de las tecnologías han pasado por esas diferentes etapas. Unas han alcanzado algunas de esas etapas mucho más rápidas, otras no han llegado, ¿verdad? Han quedado muertas en el camino, ¿verdad? No necesariamente todas las tecnologías van a seguir este proceso, pero este es el proceso natural que debieran de seguir. Bueno, ejemplos de tecnologías emergentes, vean lo que han pasado, ¿verdad? Por ejemplo, uno de lo que está pasando en California, ¿verdad? Del famoso Silicon Valley, ¿verdad? El sitio creador de los chips y toda esta cuestión, y que ya, digamos, ha sido desplazado, ¿verdad? Por los chinos, ya ellos empiezan en China a desarrollar chip y todo eso, ya eso ya no es, o en Taiwán o en Corea, entonces ya han perdido eso, entonces, bueno, entonces se está orientando el Silicon Valley, ¿verdad? Todas esas industrias, o el Silicon Valley, de ser el famoso fabricante de electrónica, ahora está probando un posicionamiento, perdón, a nuevas tecnologías, ¿verdad? A la genética, a la ingeniería genética, ¿verdad? Entonces se está yendo a buscar, está siendo sustituidas las empresas electrónicas por nuevas tecnologías emergentes orientadas a la ingeniería genética, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando en el Silicon Valley. Está cambiando su visión de ser el foco de todas esas empresas de electrónicas, ¿verdad? Está poco a poco siendo el foco de nuevas industrias o genéticas, todo lo que es el tema de la genética, ¿verdad? Tecnologías emergentes, ¿verdad? Por ejemplo, la nanotecnología, ¿verdad? Por ejemplo, nuevos textiles que no se arrugan, que repelen manchas y líquidos, ¿verdad? Eso es parte de lo que se está haciendo en nanotecnología, ¿verdad? Revolucionar el mercado de bebidas, las monocápsulas, ¿verdad? Que encierren aroma, sabor, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Que se están haciendo en tema de nanotecnologías. También otras tecnologías embrionas que están en su etapa inicial, que ofrecen alta potencialidad, son por ejemplo la inteligencia artificial, que bueno, que ya vemos que ya ha madurado, ya es un concepto ya más maduro, ¿verdad? Esta presentación la hice yo hace como un año y resto, ¿verdad? Entonces ya hemos visto que ya esto ha madurado, ¿verdad? Los chips molecular también, los chips a base de carbono, los almacenamientos de datos en baterías, ¿verdad? Todo eso está pasando como tecnologías embrionas, ¿verdad? En esa parte. Entonces, cada una de estas tecnologías o ejemplos están pasando por esta curva S, donde esta curva S va a tener dos ejes. En el eje vertical, el rendimiento de la tecnología, ¿verdad? Este eje vertical. Y en el eje horizontal tenemos la inversión en tecnología, ¿verdad? Y como dice acá, solo se puede gestionar lo que se puede medir, ¿verdad? Ese es un principio básico en todo este proceso. Bueno, ya las curvas ya las habíamos visto. Bueno, también, como les decía, en esta etapa de madurez, sigue la etapa de declive, ¿verdad? Que es cuando aparece una tecnología que supera la actual y empieza a ser sustituida paliativamente, ¿verdad? Eso, y lo hemos visto en muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que ha pasado con la televisión de broadcasting, ¿verdad? Cómo ha sido sustituida por la televisión e internet, ¿verdad? Por todos estos Netflix, ¿verdad? Por
por Apple TV, ¿verdad? Todas esas cosas que hace como 3 años eran inimaginables, ¿verdad? Entonces ya no necesariamente necesitamos tener la televisión abierta para poder ver el contenido, ¿verdad? En esa parte. Bueno, algunos desarrollos de una tecnología en su fase inicial, su fase de desarrollo y su fase de aplicación. En su fase inicial vamos a caracterizar su esfuerzo principal por la aplicación de conocimientos y tecnologías ya existentes. Los rasgos o características de esta fase se desconocen, las características de esa nueva tecnología. En la etapa siguiente, que es la etapa de desarrollo, se intenta aplicar la nueva tecnología y los rasgos principales es que se identifican algunas características y problemas a resolver en esa nueva tecnología. En la fase de aplicación se aplica la nueva tecnología a productos y procesos, ¿verdad? Se consolida un conocimiento, un know-how de esas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo se va yendo por esas diferentes etapas. En esas surgen algunas preguntas en cada una de esas etapas. En la etapa inicial, ¿tiene la empresa tecnologías acá? Está en fase de proyecto. Y ya cuando empieza a crecer en la fase de explotación, viene otra pregunta. ¿Tiene la empresa tecnologías en esta fase de mayor rendimiento? Y ya cuando estamos en la etapa de madurez, recuérdense que tenemos dos ejes. El eje vertical, que es rendimiento de la tecnología, y el eje horizontal, que es inversión. Y en la etapa superior, todas las tecnologías de la empresa son maduras, ¿verdad? Entonces ya empezamos con diferentes preguntas que nos van marcando diferentes visiones de cómo va pasando esas tecnologías, ¿verdad? Y pueden haber procesos de discontinuidad, ¿verdad? No quiere decir que este proceso sea continuo, como lo vemos acá. Puede ser que en algún momento abruptemos o suspendamos el proceso natural y los retomamos. Y el problema, el peligro es la discontinuidad, ¿verdad? El tamaño de esos GAT al retomar de nuevo el proceso que nos puede generar algún problema en la discontinuidad, ¿verdad? Entonces eso puede generar algunos problemas, si son muy grandes. Y todo esto nos lleva a una serie de decisiones, ¿verdad? En diferentes etapas. En la definición, en el tiempo, vamos a tener una definición de la tecnología, la etapa de investigación-desarrollo, su puesta en fábrica y su lanzamiento comercial, ¿verdad? Entonces va a haber esto va a estar asociado, ¿verdad?, a una combinación o una interacción entre lo que es el costo y el riesgo, ¿verdad? Cuando ya llegamos a un punto donde, donde el riesgo y el costo hacen un balanceo, ¿verdad? Entonces es el tiempo de tomar una decisión crítica si nos ponemos a fabricar, ¿verdad? Entonces vienen etapas de definirlo, etapas de investigación y desarrollo, el proceso del riesgo, entre más conocemos, empieza a disminuir y desde luego invertimos más, los costos empiezan a subir, ¿verdad? Ya estamos apostándole más y llega un punto en donde estos dos factores empiezan a interactuar, en donde se empieza a equilibrar las decisiones de riesgo y las decisiones de costo, y entonces aquí viene la etapa de tomar la decisión, ¿verdad? Que en esto no hay una bola mágica, ¿verdad? Esto es una apuesta, ¿verdad? Entonces, generalmente se toma esa apuesta, la decisión crítica es, bueno, vamos ya a montar una línea de producción, vamos ya a fabricarlo, vamos a apostarle, vamos a invertirle dinero, ¿verdad? Esa es lo que es la decisión crítica en todos estos procesos. Bueno, en base a eso, también por ahí me leí un libro hace tiempo que tal vez si lo tienen chance, es un libro muy ameno, ¿verdad? No es un libro pesado que lo tiende a dormir, sino que lo tiende a reflexionar, y que por ahí me lo encontré, que se llama de Andrés Oppenheimer, ¿verdad? Que es un libro de reflexiones, y él lo llamó Crear o Morir, ¿verdad? Andrés Oppenheimer, ¿verdad? No sé si lo han visto, es un periodista que le gusta mucho esos temas. Él empezó a investigar y empezó a tratar de entender por qué América Latina nos cuesta tanto innovar, por qué tenemos esa brecha con el resto del mundo. Como parte de este proceso de innovación que estamos viendo, el mundo está cambiando. Por ejemplo, ¿en qué aspectos? Bueno, empezó a ver a Andrés Oppenheimer en las impresiones 3D, ¿verdad? Que ya ustedes ven todo lo que está pasando con las impresiones 3D, que están fabricando un montón de cosas, ¿verdad? Y desde luego están innovando todos los procesos de fabricación. Están fabricando zapatos, se están fabricando ropas, partes de vehículos, joyas, piezas para sustituir partes del cuerpo humano, ¿verdad? También. Y se están haciendo hasta casas y edificaciones, ¿verdad? Con impresoras 3D, ¿verdad? Suena increíble,
pero eso está sucediendo. Ahí pueden ver un ejemplo de una impresora 3D donde está haciendo una prótesis, ¿verdad? Una prótesis para ser utilizada por alguien que le falta una mano, ¿verdad? Y con el modelo, ¿verdad? Imprimirlo y toda esa cuestión, ¿verdad? También los zapatos, ¿verdad? Que se están haciendo con impresoras 3D, ¿verdad? Desde luego esto empieza a sustituir todo el proceso de fabricación de zapatos naturales y lamentablemente también esto tiene sus consecuencias, ¿verdad? Empieza a sobrar gente, ¿verdad? En todas esas mejoras de innovación, al hacer esa automatización, ya ahí empezamos a sobrar muchos, ¿verdad? Esa es una realidad que no la podemos ocultar, ¿verdad? También se están haciendo piezas para el corazón, ¿verdad? Corazones artificiales, ¿verdad? Entonces también se está haciendo con esas prótesis, ¿verdad? Perdón, con esas impresoras 3D. Cosas increíbles como eso, ¿verdad? Que hace como 5 años pensar en esto era como algo muy de fantasía, pero ya es una realidad. Otro ejemplo son los drones. ¿Dónde empiezan los drones? El origen de los drones viene de operaciones militares, de las operaciones del ejército de Estados Unidos, de la Armada en Afganistán e Irak, ¿verdad? Para hacer el espionaje. Entonces, para evitar mandar aviones, ¿verdad? Y lo que implica derribar un avión y el piloto, ¿verdad? En las misiones de espionaje, entonces se les ocurrió crear este tipo de dispositivos, ¿verdad? Teledirigidos, ¿verdad? Con cámaras y todo, para hacer labores de investigación y de espionaje, ¿verdad? Y esos drones ya han cambiado, ¿verdad? Su aplicación, ya están tomando una faceta comercial, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿verdad? Para vigilancia policial, para monitoreo de ganado, entre otras aplicaciones, para repartir mercaderías, ¿verdad? Entonces ya están teniendo muchos para control de plagas, ¿verdad? Yo he visto, un día vi un documentales donde están utilizando drones para irrigar grandes terrenos, ¿verdad? Con pesticidas, ¿verdad? Y abonos, ¿verdad? Que implica tiempos muy más cortos y desde luego se evita y tener un montón de gente, ¿verdad? Y el dron lo hace que media hora ya bañó todo un montón de terreno, ¿verdad? Entonces, esas son aplicaciones que se están dando. Aquí pueden ver ejemplos de los drones, ¿verdad? Y que también se están utilizando mucho para otras cosas, ¿verdad? Han encontrado muchas aplicaciones para dejar contrabando, ¿verdad? La gente, el ser humano es así, ¿verdad? Y para otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí están los drones, ¿verdad? Y con todo lo que implica, ¿verdad? Que de alguna manera esto está modernizando, ¿verdad? Y esto los drones serán el motor para los vehículos autónomos aéreos, ¿verdad? Que eso es lo que sigue, tener los vehículos autónomos aéreos, los taxis aéreos que nos lleven, ¿verdad? Y eso es una cosa que, por lo menos antes del 2030, si espero estar vivo, lo vamos a ver, van a ver. Otro tema que ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Que ya es una realidad, ¿verdad? Que ya se ha invertido mucha plata, que son los vehículos autónomos. Y estos los vehículos autónomos van de la mano también de otros desarrollos tecnológicos, ¿verdad? 5G, ¿verdad? La tecnología 5G va de la mano para soportar la conexión de estos vehículos autónomos, ¿verdad? Entonces es uno de los tantos potenciales usuarios de las tecnologías de 5G, porque recuérdense que las tecnologías 5G van más orientadas a la interconectividad de objetos, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que van ahí de la mano, ¿verdad? Van unidos, IoT, Internet de las Cosas, vehículos autónomos, ¿verdad? Y 5G. Entonces, algunos modelos, ¿verdad? Como Mercedes-Benz, Audi, Cadillac, Toyota, etcétera, ya poseen sistemas pilotos autónomos que frenan y aceleran de manera autónoma, ¿verdad? En medio del tráfico, además de estacionarse por sí solos, ¿verdad? Ya se han hecho pruebas en algunos países, ¿verdad? Esto es el sueño, ¿verdad? Un vehículo autónomo donde vaya la persona tranquila y se despreocupe, ¿verdad? Del estrés, ¿verdad? Claro que hay que tener algunos sistemas de emergencia, ¿verdad? Porque de contingencia, por si algo falla, ¿verdad? Bueno, como les decía, también está IoT, lo Internet de las Cosas, la conectividad de objetos, cómo desde un sitio remoto yo puedo encender las luces de mi casa, cómo desde un sitio remoto pueda ver cómo está la nevera me envíe datos y pueda ir a comprar, pasar ya al supermercado,
obteniendo datos de cómo están la carne, cómo está la leche, etcétera, en mi nevera, esos datos, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de eso. O también el tema de vigilancia, ¿verdad? ¿Cómo puedo vigilar mi casa, ¿verdad? Desde un sitio remoto y ver si todo está normal, si no va a haber ningún problema, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? A corto plazo, una cantidad considerable de objetos que nos rodean y utilizamos tendrán chips, ¿verdad? Que permitirán la conectividad mediante la infraestructura móvil. Ahí es donde viene el tema de 5G, ¿verdad? 5G va más allá de conectar objetos, perdón, personas, va más orientada a la conectividad de objetos, ¿verdad? Ese es el otro mercado. Ante la saturación de la gente, ¿verdad? Ante la saturación de los mercados de gente, ¿verdad? Prácticamente el crecimiento anda por un 10% de conectividad de gente nueva, entonces ahora entonces hay que buscar cómo generar nuevos ingresos. Entonces, los nuevos ingresos se llaman interconectividad de objetos. Se estima que para el 2012, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se estimaba, ¿verdad? Esto, como les digo, hace un año se iba a conectar 212 mil millones de objetos para el 2020, en este año, ¿verdad? Hay que ver cómo esta pandemia ha influido en todo eso. Ahora, esas eran las proyecciones futuristas que se estaban haciendo a inicios del 2019. Por ejemplo, esto es importante también, parte de todos esos temas es que la ropa va a tener un sensor. Ese sensor, esto ya casi es un hecho, muchas cosas, va a permitir enviar datos de la salud, especialmente para adultos mayores. El sensor va a estar monitoreando signos vitales, cómo está mi presión, cómo están los latidos del corazón, y eso se están enviando a un centro médico con el fin de ir monitoreando, ¿verdad? Ir tomando previsiones y ir viendo el estado de avance, ¿verdad? Mediante análisis de algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? En el sentido, digamos, de ir previendo si hay que hacer si hay que decirle a la persona, mire, mejor viene, démosle una chequeada porque sus signos vitales no me están gustando, antes de que se dé una etapa de crisis, ¿verdad? Esas son cosas que se van a dar. Entonces aquí vemos IoT, que IoT tiene muchas facetas, ¿verdad? Es un amplio cosas y tecnología, es seguridad, es transporte, es industria, es las smartphone, es consumo, la casa, temas de salud, de ventas, de cositas, ¿verdad? O sea, es un montón de cosas, ¿verdad? Eso es IoT, ¿verdad? Muchos escenarios, ¿verdad? En entornos. Otro de los temas motores también que estaba analizando Andrés Oppenheim es Big Data, ¿verdad? La información es el poder en el siglo XXI, ¿verdad? Ya esto está de sobra decirlo, ¿verdad? El potencial de las redes sociales, ya lo que estamos viendo, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? No sé si ustedes vieron que esto está preocupando mucho, ¿verdad? Estas consolidaciones tecnológicas, y esto está preocupando mucho en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Ya ayer tuvieron una sesión donde llamaron a los 4 grandes, ¿verdad? Llamaron al CEO de Google, llamaron al CEO de Facebook, llamaron al CEO de Amazon y no me acuerdo de la otra empresa, ya se me olvidó. De las 4 grandes, ¿verdad? Por la preocupación de la consolidación y el dominio que están teniendo estas empresas en muchas redes sociales, ¿verdad? Entonces preocupa un poco, bastante, no solamente a los senadores demócratas, sino a los republicanos, su poder de influencia que están teniendo en redes sociales. Se estima que habrá más datos en el ciberespacio que la población mundial en el 2020, ¿verdad? Y se prevé, o ya es un hecho, que los datos es el oro negro del siglo XXI, la información, ¿verdad? Toda esta información que tienen de nosotros, ¿verdad? Que prácticamente nos sorprende, ¿verdad? Como mucha gente, o muchas empresas nos llaman, ¿verdad? Sin nosotros nunca ser contactados, donde ya conocen nuestros datos, ¿verdad? ¿Dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿A qué supermercado compramos? ¿Qué monto compramos? ¿Qué productos compramos? ¿Qué servicios compramos? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya estamos tipificados sin darnos cuenta de todas esas cosas. En el 1916, el Foro Mundial en su reporte de tecnología había dicho lo siguiente: vamos a poder colectar, medir y analizar más información que nunca sobre nosotros y todas las cosas para poder atenderlo, ¿verdad? Que yo creo que esa predicción ya prácticamente es un hecho, ¿verdad? Eso es lo que se está visualizando en el Foro Económico Mundial en el 2016. Ya han pasado 4 años de eso, ¿verdad? Entonces vemos un montón de cosas, inteligencia de negocios,
¿verdad? Análisis de datos, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? De algoritmos, de predicción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Big Data, analítica, etcétera, etcétera. Y en parte en ese contexto también, otra de las cosas que también se desarrolló fue la famosa supercomputadora de Watson de IBM, ¿verdad? Que eso fue un intento que hizo IBM, ¿verdad? Y que la presentó en el 2012, ¿verdad? En un evento en Las Vegas, ¿verdad? Y que lanzó la primera aplicación comercial de Watson en medicina, que se llamó WebMD, ¿verdad? Donde tenía todo un montón de datos, ¿verdad? Y eso estaba orientado a que, que el médico, haciendo una correlación con los síntomas del paciente y consultando una serie de datos, ¿verdad? Correlacionados, ¿verdad? Podía sacar una probabilidad alta de que esa persona tuviera esos síntomas sin tener que hacer un proceso largo de investigación, de exámenes y todo eso, con la recolección de un montón de datos, ¿verdad? Haciendo una correlación de los síntomas de ese paciente con las bases de datos de esa memoria, de ese computador, entonces dar una síntesis y decirle al médico, vea, oriéntese por acá, esta persona anda por acá, este es el problema que tiene, ¿verdad? Este es Watson de IBM, ¿verdad? Que esta es una máquina pensante. Y para aquellos que han visto estas películas, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó, la Arnold Schwarzenegger, de esas máquinas pensantes, ¿verdad? Entonces no estamos largo de ese proceso de que, de que las máquinas ya tengan inteligencia por sí solas, ¿verdad? Que aprendan a pensar, ¿verdad? Ese es el tema más delicado, ¿verdad? Y tal vez a nosotros nos parece como que algo que eso está a largo plazo. No, no está a largo plazo, está muy cercano. Hay mucha gente que está trabajando en esos procesos de que las máquinas ya aprendan a pensar, de sus errores, empiezan a corregirse, a corregirse y tomar decisiones, ¿verdad? Y ese es el tema más delicado, ¿verdad? Que es un tema ético, ¿verdad? Que tengan la autonomía de las máquinas, ¿verdad? Entonces no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que está preocupada, sinceramente, en el mundo por ese tipo de cosas que están sucediendo. Eso es Watson, ¿verdad? Que es un intento de buscar un computador inteligente que lo desarrolló IBM. Fueron los primeros pasos en ese tema, ¿verdad? Y orientado mucho a lo que está diciendo, que el médico pueda tener una serie de datos que Watson le va a dar o que le da, y entonces él, haciendo una correlación, buscando los datos con los síntomas de un paciente, pueda llegar a tener un diagnóstico más certero, ¿verdad? Porque los médicos lo que hacen es tomar un diagnóstico, ¿verdad? O en base a indicios, exámenes, hacen un diagnóstico de la persona, entonces afinar esos diagnósticos. Entonces, esto llevó a Oppenheimer a establecer los 5 secretos para ser exitosos. Uno es crear una cultura de innovación, que cualquier esfuerzo de innovación no será exitoso hasta tanto no se crea una cultura de innovar. La mayoría de las ideas de innovación surgen de abajo hacia arriba, y eso en las organizaciones tienen que aprenderlo, ¿verdad? No todos los que están arriba son los que tienen la creatividad, ¿verdad? De esas ideas, de llevarlas a cabo, generalmente surgen abajo, de gente que está en los procesos, que están viendo cómo se hacen las mejoras, ¿verdad? Ahí es donde es el semillero de todos esos procesos de innovación. Fomentar la educación, ¿verdad? Ese es uno de los temas muy importantes, ¿verdad? Entonces, de los estudios que hizo Andrés Oppenheimer, entonces él vio que Finlandia e Irlanda hay 25 graduados de ingeniería por 1 millón de habitantes. Mientras que en Chile, entonces vio indicadores. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque estos tienen más potencial que nosotros. Bueno, uno de los indicadores que él vio es los graduados en ingeniería. Entonces, él vio las estadísticas en Finlandia e Irlanda que había 25 graduados de ingeniería por 1 millón de habitantes, mientras que en Chile hay 8 graduados por cada millón de habitantes. Y en México, 7 graduados por 1 millón de habitantes. En Colombia, 6 graduados por cada millón de habitantes y en Argentina 5. Entonces, él vio un indicador, ¿verdad? ¿Cuánta gente está siendo graduada en ingeniería? En diferentes ramas de la ingeniería. Luego, el marco legal que mata la innovación, ¿verdad? Las trabas burocráticas, ¿verdad? Es un factor. Entonces, él vio que muchos de esos países que eran innovadores es que tenían procesos de flexibilización que permitían crecer y que esas empresas incubadoras se desarrollaran, ¿verdad?
También estimular la inversión en innovación, apostar parte del BID en investigación y desarrollo, ¿verdad? Esta es una lotería, hay que dar dinero para esas ideas de innovadoras, ¿verdad? Entonces muchas van a ser exitosas, otras no van a ser exitosas, pero es un riesgo y si no se hace, nunca se va a salir de ese ciclo de innovación. Bueno, entonces aquí hay algunos datos que se había sacado Andrés Oppenheimer en ese libro de cuánto se invierte en investigación y desarrollo del PIB. En el caso de Israel, un 4.3%. En Finlandia, un 4%. En Japón, 3% del PIB. Esos son datos del 2018. Estados Unidos, un 3%. Alemania, 2,8% del PIB. Dedicado a investigación y desarrollo. Francia, un 2.2%. Brasil, 1.2, bueno, ahora no sé cómo estará con esta crisis, si estos datos se van a mantener. Y el resto de América Latina, o sea, excluyendo Brasil, todo el resto de América Latina, incluyendo México, Argentina, ¿verdad? Excepto Brasil, en el 2018 lo que invertíamos era un 1% del PIB, en global, la cantidad de países, ¿verdad? De América Latina. Un 1% como global es lo que estábamos invirtiendo en investigación y desarrollo. Globalizar para innovar, ¿verdad? Un ejemplo, también esa es la quinta clave del éxito que vio Andrés Oppenheimer. Él vio qué había pasado con China, qué había pasado con Corea del Sur y Singapur, y él vio, y Vietnam también, y él vio que ellos le apostaron mucho a enviar estudiantes para que obtuvieran doctorados en Estados Unidos, Europa y Canadá. Entonces él vio que empezó a ver estadísticas y dice, güey, pucha, qué montón de gente está sacando doctorados, ¿verdad? Y entonces uno piensa que en estas universidades un montón son americanos, son canadienses, son franceses. No, hay un montón de gente de esos países que los han enviado para que adquieran conocimiento de alto bagaje, ¿verdad? De acuerdo con el Instituto de Educación Internacional de Estados Unidos, en el 2013 se tenían los siguientes datos de estudiantes extranjeros en universidades en dicho país. Vean la cantidad de personas que estaban estudiando en Estados Unidos sacando doctorados. 235,000 personas de China. Y entonces eso explica por qué China está donde está, ¿verdad? Entonces, por eso eso explica por qué Estados Unidos trata de frenar a China en 5G. Toda esa gente que sacó el doctorado está dando sus frutos, ¿verdad? Están desarrollando tecnología. La India también, que es un motor de desarrollo, a pesar de que la India tiene sus constantes de pobreza, ¿verdad? Pero en 2013 tenía 97,000 personas sacando doctorados. En Corea del Sur, 71,000. Arabia Saudita, 45,000. Vietnam, 20,000. México, 16,000. Brasil, 11,000. Colombia, 7,000. Venezuela, 6,000. Perú, 2,500. Chile, 2,400. Y Argentina, 1,800. Entonces, vean la desproporcionalidad, ¿verdad? Vean el esfuerzo que están haciendo esos países para tener gente de alto nivel que desarrollen conocimiento, que desarrollen investigación, ¿verdad? En esa parte. Retos tecnológicos que tenemos. Retos tecnológicos. Bueno, uno de los retos es la interconexión de los objetos a las redes móviles, entender sus patrones de comportamiento, la inteligencia artificial en la implementación de nuevos servicios, las redes 5G, ¿verdad? Que se ha convertido en un tema bastante de fricción, ¿verdad? Porque pues, es un hecho que ya China tiene tecnología 5G, eso no lo podemos obviar, ¿verdad? Entonces, todo este tema que se está creando, ¿verdad? Esta guerra comercial, que dentro de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China está el tema de 5G. Si para los que siguen las tecnologías, saben que lo que está sucediendo, ¿verdad? Vean lo que está pasando hace poco, ¿verdad? Recientemente, que sutilmente ya Brasil iba a empezar a implementar redes 5G con China, con Huawei, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos dice, no, pues, se mete en un lío si hace eso, ¿verdad? Y es que eso va de la mano, ¿verdad? Para crear uno de las industrias tecnológicas que va muy de la mano de 5G es la industria de los vehículos autónomos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber esa red 5G de alta, digamos, cobertura, de baja latencia, ¿verdad? Para convivir totalmente con los requerimientos de 5G. Retos, el desarrollo del hogar inteligente, ¿verdad? Esos hogares inteligentes que pueda activar muchas cosas con la voz, que pueda activar las luces con mi celular, que pueda ver en forma remota las cosas, ¿verdad?
el desarrollo de conceptos de ciudades inteligentes, ¿verdad? Que bueno, que durante mucho tiempo se estuvo hablando mucho esto de ciudades inteligentes, ¿verdad? Pero pienso que se ha frenado un poco con el tema de la pandemia y los requerimientos de infraestructura. Y otro tema muy importante que tiene que desarrollarse es el tema de el protocolo IP versión 6, ¿verdad? Esa parte es importante. Bueno, me ajusté al tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Eh, no sé si les pareció interesante, ¿verdad? Es un tema muy amplio, ¿verdad? Es un tema bastante amplio que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y tal vez lo que quería era despertar ese interés y me interesó bastante el análisis que hizo Andrés Oppenheimer porque, bueno, si ustedes ven los factores de clave del éxito, por qué estamos como estamos y por qué otros están diferentes que nosotros, ¿verdad? En esa parte. Entonces, vean que apostar en tener gente altamente capacitada es una inversión importante para implementar estos procesos de innovación, ¿verdad? Tecnológica. Y nos cuesta un poco mucho entender, y cuesta mucho a los políticos entender ese tema, ¿verdad? Entonces, y no ser consumidores de tecnología, sino desarrolladores de tecnología. Bueno, eso es lo que tenía que contarles. No sé si ¿qué les pareció? ¿Los dormí? ¿No los dormí? Tal Ok. vez sí, aprovechamos, don Guillermo, muchas gracias, estuvo muy interesante, me llamó muchísimo la atención lo de los estudiantes en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. De América vi que no son muchos, ¿verdad? Entonces hay una oportunidad de mejora importante. Y lo que en los retos que usted ponía, que mejorar la infraestructura en telecomunicaciones, ahí aprovecho para hacer el anuncio, don Guillermo da un curso de telecomunicaciones con un enfoque práctico aquí en el programa, lo dimos a principio de año y espero podamos volver a darlo el otro año otra vez, ya lo comprometido, don Guillermo. Bueno, está bien, no hay problema. Sí, preguntas que hacerle a don Guillermo para que aprovechen el espacio. No sé si en el chat hay algo ahí, ¿no? Laura, veo que hay dos cosillas ahí en el chat. Vamos a ver, dice, Don Guillermo, Ajá, sí, don Guillermo, perdón. muy bien, Calderón. Uy, Eh, dígame, William. Realmente el tema es apasionante, y como lo llevó de cero hasta donde terminó muy abruptamente, que me hubiera gustado que hablara un poquito más, que es IP versión 6, porque Ujú, eso amarra todo lo que viene, yo creo. ujú. Pero lo felicito, el tema muy interesante y estaremos atentos a otra participación donde usted esté por ahí. Que la pase muy bien. Sí, nada más sobre eso, William. En este país ha costado mucho ese tema IP versión 6 porque no es solamente un tema de los operadores, es un tema nacional, ¿verdad? Un tema como muy parecido al tema de la migración de la televisión digital, ¿verdad? Que se hizo ahora. Entonces ya debiéramos estar ya teniendo ya las primeras implementaciones de IP versión 6. ¿Por qué se ocupa IP versión 6? Gracias por recordármelo. IP versión 6 es aumento el direccionamiento, ¿verdad? ¿Por qué aumenta ese direccionamiento? Porque ya tenemos que conectar objetos. El bombillo va a tener una dirección IP, la nevera va a tener una dirección IP, el vehículo va a tener una dirección IP, el dron tiene una dirección IP. Entonces, entonces ya el direccionamiento IP versión 4 se agotó. Ya no hay direcciones IP versión 4, ¿verdad? Entonces hay que ir migrando a este proceso de IP versión 6. Pero se debiera tomar ya como un reto tecnológico país, que por el momento no se han hecho intentos, pero yo no he visto así como algo agresivo, ¿verdad? Este es el plan de implementación de IP versión 6 para todos, ¿verdad? En esa parte. Ujú. sí, hasta me comenta mi esposo que estuvo aquí en el webinar también, él se dedica al mantenimiento y reparación Ujú. de portones eléctricos, que hasta hay motores que ya traen conexión a Wi-Fi, que usted abre el También, motor de sí, el botón de su casa desde una aplicación en el celular. de la aplicación del celular, sí. Entonces, prácticamente todo lo vamos a manejar en el celular, ¿verdad? Ujú. Don Guillermo, que hay una consulta que hace Eileen, Ajá. que ya se me corrió un momentito.
Dice, gracias, muy interesante. ¿Cómo podemos ir creando una cultura de innovación? Primeros pasos, es la consulta de Daily. Bueno, primero pasos, tal vez el país tiene que apostarle a la educación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vio todos esos datos, ¿verdad? Y toda esa, digamos, lo que hizo China, por ejemplo, bueno, y le apostó. Vamos a dejar de copiar tecnología. Entonces, ¿cómo somos productores de tecnología? Entonces necesitamos gente pensante, vamos a mandar este montón de gente a sacar doctorados, vamos a adquirir el conocimiento de ellos, ¿verdad? Y entonces ya viene gente formada con conocimientos, con las prácticas de investigación y desarrollo, empiezan a ser agentes motores, ¿verdad? Otro es apostarle a la investigación y desarrollo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, y esto es, tengo una idea, bueno, ok, bueno, desde luego esta idea tiene que ser fundamentada, pero por ejemplo, bueno, decir, vamos a apostarle. No me, y eso, por ejemplo, Chile lo estuvo haciendo durante mucho tiempo eso. Y entonces me financiaban y me daban el dinero y no era un préstamo, sino un apoyo, ¿verdad? Y no estaba condicionado, ¿verdad? Eso es lo que cuesta mucho entender, ¿verdad? Porque si hacemos esto aquí el gobierno, primero van a pensar que está botando el dinero, ¿verdad? Entonces cuesta mucho comprender eso, ¿verdad? Que son apuestas y tal vez algunas de esas van a ser exitosas, ¿verdad? Tiene un costo, sí, tiene un costo, pero es un riesgo que hay que tomar. Y el otro tema es tanta regulación, tanta traba para el desarrollar para establecer las industrias, ¿verdad? Entonces, si ustedes vieron una diferencia con esas empresas exitosas, esos países exitosos, es un marco más flexible, ¿verdad? Menos requerimientos, menos procedimientos, menos permisos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se viene hablando de eso? De reducir los permisos, de hacer las cosas más flexibles. ¿Y cuánto hemos avanzado? ¿Verdad? Esos son pequeños pasos como para crear esa cultura. Y que no están jalados de la mano, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro, don Guillermo, aquí hay un comentario y yo voy a aprovechar para responder al comentario con un anuncio y tal vez luego usted quiera ampliar. Dice Maqueda, perdón si no lo pronuncio bien, dice, sumamente interesante, dice, ¿cómo podemos inculcar y preparar a los niños hoy en día para que vayan aprendiendo más allá? Porque lo que más que se puede es cursos de robótica. Ahí yo voy a hacer un anuncio, como les comenté al inicio de la charla de ayer en 15, el miércoles 12 de agosto, la Escuela de Ingeniería Eléctrica va a tener una actividad virtual también, ahí por el chat les pasé el enlace para que vean los detalles de las carreras que se dan en ingeniería eléctrica. O sea, que la ingeniería eléctrica va muchísimo más allá y es súper amplio el campo en el que se pueden desenvolver. Hay robótica, hay análisis de datos, hasta arte y cultura por medio de la ingeniería eléctrica. O sea, la ingeniería eléctrica es súper amplia. Y el objetivo de esta actividad es abierto al público, sí, pero como les decía, se hace una invitación especial a estudiantes de colegios para que participen, para que vean todo lo que hace la Universidad de Costa Rica. Bueno, una pincelada general de lo que hace la ingeniería eléctrica específicamente, para que los muchachos se motiven a estudiar ingeniería eléctrica, ¿verdad? Y desde el programa de educación continua también, como les decía, para finales de año, octubre, noviembre más o menos, vamos a estar dando cursos de electrónica para gente que no conoce, pero que le gusta, que tiene esa espinita para todo lo que es prototipado. Es abierto al público para que se motiven y participen. No sé si usted quiere ampliar, permíteme. Bueno, no, yo diría que parte de los problemas que tenemos es el proceso de aprendizaje, ¿verdad? La memorización tanto que tenemos, ¿verdad? Que encasilla mucho a los niños a memorizar, no les permiten afrontar problemas. Entonces, parte del enfoque es cambiar del enfoque de enseñanza, ¿verdad? Porque a nosotros muchos nos enseñaron en la escuela a memorizar, ¿verdad? No nos aprendieron a aplicar conocimientos, ¿verdad? Cosa del hecho y hay muchas cosas que lo vimos en el colegio, que vimos en la universidad, ¿verdad? Y hay algunas cosas se olvidaron. ¿Por qué? Porque las memorizamos y se perdieron. Pero mientras que si cambiamos la técnica, ¿verdad? Existen muchas técnicas. Yo también estoy sacando una licenciatura en docencia, ¿verdad? Tal vez la última cosa que voy a hacer. Estoy sacando una licenciatura en docencia y entonces, en docencia universitaria, entonces hay muchas técnicas de aprendizaje basado en problemas, técnicas de aprendizaje basado en casos, ¿verdad? Donde al estudiante se le
deja afrontar un problema. No quiere decir que el problema tenga una única solución, sino que él va a obtener sus herramientas y va a tratar de afrontarlo, ¿verdad? El docente no se mete en nada, ¿verdad? Lo va a dejar ahí, lo va a guiar, le va a dar una guía, pero el trabajo grande y la investigación y cómo lo afronta y cómo lo trata de resolver, lo va a hacer el estudiante. Pero también esas técnicas también van de la mano de una cosa que nos cuesta mucho, ¿verdad? Y es una de las debilidades que tenemos en el sistema educativo, el trabajar en equipo, no en grupos, trabajar en equipos, ¿verdad? Equipos, ¿verdad? Entonces, eso también busca fortalecer eso. Entonces, es un cambio conceptual, ¿verdad? Porque los modelos educativos están orientados a evaluar. Dígame si 2 más 2 es 4. Ah, sí, es 4, tiene un 10. Pero no la creatividad, no cómo afrontamos las cosas. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, tenemos un cambio que hay que hacer, un cambio de metodología conceptual, de que los niños dejen de memorizar y de que empiecen a aplicar conocimientos, porque cuando empieza a aplicar el conocimiento, ya sabe cómo afrontar los problemas, sabe cómo atacar los problemas y lo más principal, que no los ataca solo, que requiere el apoyo de varios compañeros para poder resolver un problema. Entonces empiezan a hacerse sinergias y trabajo en equipo, ¿verdad? Porque el éxito de estas cosas es trabajar en equipo. Los esfuerzos aislados no avanzan. Sí, definitivamente, don Guillermo, muy acertado el comentario. Y también por aquí nos ponen que también el gobierno debe brindar más apoyo, ¿verdad? Creo que, como decía usted, en el momento en que estamos, espero que pronto lleguemos a eso, ¿verdad? Porque estudiando desde casa, todos tratando de hacer los procesos que se deberían hacer en la escuela, creo que vamos a ir más rápido, yo creo, y espero. No sé si alguno tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Recordarles que el video de la charla va a estar disponible en el canal de YouTube de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Yo les pasé el enlace por el chat. Y si no tuvieran ninguna pregunta, no sé, don Guillermo, tal vez un mensaje de cierre y daríamos por Sí, bueno, primero agradecerles a todos, ¿verdad? Hay bastante gente, estoy viendo que hay bastante gente interesada en el tema. Bueno, para mí es agradable porque ya iba a ver, uno piensa que esos temas no son tal vez muy atractivos, ¿verdad? Porque cuesta mucho transmitirlos y entenderlos, ¿verdad? Porque a veces uno empieza a hablar de innovación y cuesta mucho entenderlo. Pero me alegra bastante que haya ese interés y agradecerles el interés y el espacio de tiempo que dedicaron para esta charla. Ok. Creo que entonces, don Guillermo, damos por concluir la actividad. Muchísimas gracias a todos, a don Guillermo por el espacio, por brindar la oportunidad. Y nuevamente motivarlos a que sigan las redes del programa para que se enteren de las diferentes actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año. Gracias a todos, gracias don Guillermo, y buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Provecho a todos. Buenas tardes a todos, don Guillermo. Bueno, buenas tardes.